por internet, ¿verdad? Que pues los arreglos que hay esta tarde aquí en esta tarima se debe a una obra que se hizo. Parece que esta mañana se hizo una obra y entonces la congregación americana estuvo presentando el mensaje del evangelio a través de esto y por esa razón está así, amén. Pero bien, yo quisiera platicarles, especialmente, hermano, con estas peticiones, con lo que conocemos diariamente, que son las necesidades del pueblo del Señor, de lo que he titulado y que he estado hablando desde el día miércoles. Yo había anunciado para comenzar este día el tema que he llamado las estrategias de tres justos. Y vi la necesidad de comenzarlo a hablar desde el viernes porque es mucho lo que quiero compartir y aprovechar el tiempo al máximo. Y decían los hermanos de que si nosotros lográramos entender la importancia de vivir justos delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino hacer la justicia a todos, a los que Dios nos permita demostrarles que hemos llegado a alcanzar, hermano, ese corazón de Dios, seríamos preservados de situaciones negativas que se intentan en contra de la vida del creyente. Yo he logrado comprender, y esa es mi intención de transmitirle a ustedes, hermano, que la justicia es como una estrategia que Dios revela a su pueblo, al cual ha justificado el Señor, para que cuando ellos siguen esas pistas, las pistas de los justos, puedan ser protegidos de la violencia, de la corrupción, de todos los males que se están incrementando, hermano, en este tiempo y que seguirán así. Porque tiene que cumplirse lo que la Biblia dice, una medida de plenitud. Una plenitud, mejor dicho, de iniquidad que subirá hasta la presencia de Dios. Por lo cual, hermano, el mundo se hace merecedor de juicios que están ya profetizados en el libro sagrado llamado la Biblia. Entonces, esta justicia es importante que la entendamos nosotros. Entonces yo quiero poner como base estos tres personajes porque nos dejan ver a nosotros que estos tres hombres vivieron en momentos y en tiempos, hermano, que era imposible vivir sin ser afectado por lo que predominaba en la región y en ese tiempo. Por ejemplo, estos tres hombres son Noé, Daniel y Job. Interesante esto. Estos tres hombres, la Biblia dice que Dios da testimonio de ellos. Y cuando a esto le aplicamos una interpretación profética y miramos, hermano, de que viene juicio sobre la faz de la tierra, puedo decirlo yo, porque está anunciado por Dios, de que si la tierra va a ser tratada por 7 años de tribulación, que muy pronto comenzarán, y si la tierra fuera destruida, como dice la escritura, dice que nadie se salvaría, solamente dice la Biblia que si en medio de esa tierra estuvieran Noé, Daniel y Job, dice ellos por su justicia serían librados, pero no así el resto de la humanidad. Entonces quiere decir de que a nosotros nos conviene comprender qué fue lo que ellos persiguieron, de tal manera de que Dios los halló justos de vivir de la manera que ellos vivieron, a pesar de que habían influencias en el mundo que los presionaban, hermano, para que ellos vivieran a la misma usanza, a la misma manera de esa sociedad, según los días de cada uno. Por ejemplo, veo yo en las escrituras, quiero rápidamente tocar esto mismo, de que cuál fue el secreto de la vida de Noé para que él no se ahogara, hermano, en aquel diluvio que vino a la tierra y que el mundo fue cubierto por aguas de tal manera que se ahogó todo ser viviente, dice la escritura.
Y que cuál fue el secreto que este hombre, hermano, vivió para que no se ahogara en ese diluvio. ¿Cuál fue también el secreto, hermano, de Daniel? De que a pesar que vivió dentro de 3 gobiernos, Nabucodonosor, Belsasar y Darío, que vamos a hablar más adelante ampliamente, ¿cuál fue el secreto para que él, siendo representante, como quien dice, un cristiano de esos días, no fuera afectado por las leyes que predominaban en esos días, que lo obligaban y lo presionaban a él para que no viviera su fe genuinamente? ¿Cuál fue el secreto de Daniel? ¿Cuál fue el secreto de Job? Que le vino un ataque demoníaco, hermano, del cual ningún ser humano podría resistirlo. Sin embargo, el ataque demoníaco no lo destruyó a Job. Se imagina que hablábamos de que Job recibe, esto lo expliqué ampliamente el viernes, recibe un ataque en serie de 3. Y yo le apliqué y le expliqué a la vez la regla del 3. ¿Qué significa la regla del 3? ¿Qué significa, hermano, para el mundo espiritual de las tinieblas, lanzar un ataque en serie de 3? Es casi difícil que una persona, hermano, sobreviva de un ataque demoníaco en serie de 3. Es imposible que una persona olvide los estragos que deja un ataque demoníaco en serie de 3, porque la Biblia dice que lo primero que sufrió Job es atacarle todos sus bienes materiales, todos los camellos, los asnos, las ovejas, todo lo que él poseía como patrimonio, como riqueza, hermano. Lo que a él le hacía que en la región donde él vivía, la región de Uz, dice la Biblia, fuera considerado el hombre más poderoso y más rico del oriente. Job le ataca su economía, le ataca su familia. El ataque demoníaco vino contra su familia, que mató a todos sus hijos. Y por último, como para sellar con broche de oro esos ataques, es atacado en su salud, de tal manera que sufre una especie de cáncer en la piel que lo consumía todos los días, y que no había sanidad en esos días para esa enfermedad que había venido sobre la vida de Job. Y yo le mencionaba que tres ataques demoníacos. Lo mismo sufrió Jesús cuando estaba en el desierto ayunando. El diablo le lanzó una tentación, 3 tentaciones, hermano, y ahí se mira enfatizado el ataque de 3. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende el significado de la regla del 3, eso viene a decir que ese es un patrón que se establece y que crea una expectativa, en este caso de carácter negativo. Porque ¿qué le puede esperar a una persona, hermano, que sufre un ataque en la economía, en su salud y en su familia? Y nadie se puede recuperar, es como marcado para siempre, que nunca va a olvidar ese ataque demoníaco. Una persona que sufre eso nunca olvidará jamás. ¿Sabe la única forma cómo se olvida un ataque demoníaco en una serie de 3? Hasta que Dios te devuelve lo que perdiste en esos ataques y te los duplica. Por eso la escritura deja ver de que Job, lo que había perdido, perdió 7,000 camellos, por decir algo, el Señor le devolvió 14,000. Perdió 5,000 asnos, el Señor le devolvió 10,000. Y así mismo, solo así se puede sanar y olvidar el patrón de la regla del 3 que es establecido cuando viene un ataque demoníaco en serie de 3. Pero explicábamos entonces lo terrible que es, hermano, ese tipo de experiencia en estos 3 personajes que estamos estudiando. Pero lo que me voy yo a enfatizar es ¿qué fue lo que estos hombres persiguieron? Que Job no fue destruido a pesar de ese ataque. De que Daniel, a pesar de vivir en medio de esos gobiernos, mantuvo, hermanos, su fe que le inculcaron sus padres en sus primeros años de crianza.
Y la Biblia dice entonces en Ezequiel capítulo 14, es la base que vamos a leer. Quiero solamente adelantarme que en el versículo 21 se mencionan los 4 juicios que Dios anuncia a través del profeta Ezequiel a Israel. Le anuncia, hermano, que vendrá espada, hambre, fieras y pestilencia. La espada nos habla de guerras, de tiempos de guerra. La guerra son juicios. Que habrá hambre, escasez, poco trabajo, poco dinero. No va a haber comercio, hermano, incrementado. Va a haber mucha escasez de tal manera que va a haber hambre. Habrán fieras, figuras de demonios, de espíritus inmundos, como una resurrección del mundo de las tinieblas en los últimos días. Y pestilencias, enfermedades, hermano, que serán consideradas no curables en los últimos días. Pero dice entonces la Escritura, y esta es la base bíblica para comenzar a platicarle a usted. Versículo 12 de Ezequiel capítulo 14 dice así: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, dice el versículo 14, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job. Oiga, ¿por qué quiero hablar de las estrategias de los justos? De estos 3 justos. Porque dice que si en esa tierra solo estuviera Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hicieren pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, demonios, y quedare desolada de modo de que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 hombres, estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Dice el versículo 17, o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ellas hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos, a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Serio, ¿verdad? Porque aquí la razón por qué Dios dice ni sus hijos serían librados es porque Dios está tratando de decirnos de que la justicia no puede ser heredada genéticamente. La Biblia habla de hombres buenos como Samuel, que hacían las cosas buenas para Dios, pero tenían hijos que no lo hacían. La Biblia habla también de un hombre Elí, que tenía hijos y que Elí, hermano, no corregía a sus hijos de las cosas negativas que sus hijos hacían, de tal manera que siendo hijos de Elí, de un sacerdote, hermano, que tenía promesas que de su linaje nunca faltaría sacerdote en su familia, Dios se desagradó de tal manera que llamó a los hijos de Elí que eran hijos de Belial, un epíteto del diablo. Dice la Biblia, los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Cómo es eso? Pero lo que quiero decirle es que la justicia no se puede heredar genéticamente, pero sí la justicia se puede sembrar como una semilla en los corazones de nuestros hijos, hermano, para que ellos también puedan seguir las pistas de justicia que los padres siguen, hermano, para ser guardados de las cosas que están por venir sobre la faz de la tierra. ¿Me doy a entender?
Lo primero que la Biblia entonces nos está tratando de decir es que todos nosotros como padres debemos de caminar en esa senda de justicia. Tenemos que seguir las pistas de los justos. Tenemos que entender que la justicia es una estrategia, hermano, que Dios te concede para ser guardado y sembrarle a nuestros hijos esa semilla de justicia, que con fe podemos saber y entender que lo que tú siembras, todo lo que el hombre siembra, ¿aló? ¿Qué? Eso cosechará. Si tú siembras justicia en tus hijos, tarde o temprano vas a cosechar la justicia en el corazón de ellos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ahora, hermano, fíjense qué interesante. Quiero apurarme. La Biblia dice, por ejemplo, de estos tres personajes. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, mire cómo se establece la justicia, como un hombre, para que usted vea que nosotros podemos hacer eso mismo, que la Biblia dice, por ejemplo, de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Caminó Noé con Dios. Noé vivió en un tiempo muy difícil, donde la genética humana se había corrompido, se había contaminado. Por eso dice que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra generaciones no podría existir si no hay, hermano, una raíz de donde emerge el término ya en concepto ampliado. Es decir, para que exista generaciones tuvo que existir la palabra genética. Pero la palabra genética también emerge de una raíz que es genes, y genes viene de gen. Genes, genética, generaciones. Entonces, si la Biblia dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones, quiere decir que él era perfecto en su genética, en sus genes, dando a entender de que él no se había contaminado por la mezcla genética que en esos días existía. Y eso es una decisión que él tomó, porque la influencia era muy fuerte en esos días. La Biblia dice de Job que fue Dios el que testifica de él y le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, hermano, con todo respeto que usted se merece, porque mi idea es edificarlo y animarlo, pero déjeme decirle una cosa: Dios no testifica de cualquiera. Pero para que diga de ese hombre, Dios le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y no le estaba hablando de las riquezas que él tenía, que era poderoso, rico, sino que le estaba diciendo de la condición de su corazón. Y como explicaba el viernes, yo lo animo que consiga el tema del viernes. Job vivía en una de las regiones donde el vocabulario que predominaba era maldecir por todo. Si se machucaban un dedo, maldición. Si no les alcanzaba dinero, maldición. Predominaba la maldición, esa era la forma de hablar. Y Dios habla de Job: no hay otro como él. De Daniel, llevado cautivo, un noble. Daniel representa a aquellos hijos formados en casa de creyentes, con buenos modales, con principios espirituales, con doctrina, con consejo, con sabiduría. Lo habían formado a Daniel, lo habían criado. Daniel era notable, pero cuando llegó la cautividad a Israel, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y toma a los más nobles, a los más destacados, se llevan a Daniel para tratar de contaminarlo, cambiarle la educación, cambiarle la lengua que hablaba, cambiarle la doctrina, cambiarle la comida, etcétera. Una deformación completa. Como quien dice, pasarlo de la luz a las tinieblas. Y Cristo te pasó a ti de las tinieblas a la luz.
Pero ahí era llevarlo en una involución. Pero dice la Biblia que Daniel, a pesar de que era un joven, procuró y estableció en su corazón no contaminarse con el sistema de Babilonia. Y ahora dice la Biblia que Dios los pone como ejemplos, los cuales nosotros debemos, hermano, de ver qué es lo que ellos hicieron. Quiero decirte de parte de Dios que usted, dígale al que tiene a la par, es contigo, hermano, dígaselo. A ti te hablan, dígale. Quiero decirle a usted que mi hermano le dijo que es con usted con el que Dios está hablando, que usted que se ha decidido seguir esas pistas y vivir justamente delante de Dios, ni ataque demoníaco lo podrá destruir, ni juicio lo alcanzará a usted, ni nada podrá prevalecer contra usted. Hermano, si usted y yo hemos decidido caminar esas pistas de justicia, si usted lo cree, dele palmas al Señor. La Biblia dice que a pesar de lo que le vino a Job, dice que de que él no culpó a Dios por lo que le había venido. La Biblia dice que no pecó ni con sus labios. Dice la Biblia, hermano, que Job, a pesar de lo que le había venido. De manera pues que vale la pena que nosotros veamos cómo se vive para no ser alcanzado por las cosas que vienen. Entonces ahora quiero hablarle de este personaje, Noé, porque ya le hablé de Job. Me tardé 1 hora y media para explicar muchas cosas y creo no haberlo abordado todo acerca de Job. Es impresionante Job, hermano. Un ataque de 3. Job, 3 letras tiene su nombre. En 3 lenguas diferentes y de 3 fuentes diferentes, Job significa el que es perseguido, el que llora y se vuelve arrepentido. Eso quiere decir Job. Job es uno perseguido, uno que llora y se vuelve arrepentido. Eso quiere decir Job. Ahora mire esto, hermano. A mí me llama la atención acerca de Noé, que tiene una estrategia también. Porque la Biblia nos deja ver a nosotros que fue Jesús el que utilizó las cosas que pasaban en los días de Noé como una señal que anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo capítulo 24, voy a citarle ese pasaje, verso 37, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que aparentemente el mundo llevaba un ritmo normal. Es normal de una sociedad que se vea esto. Normal es, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, normal. Y aunque ya hemos hablado de las cosas negativas que había, mi intención este día es hablarle que los días de Noé tienen significados positivos también para nosotros. ¿Me entiende? Que esto no es usual que se predique. Siempre se habla de los días de Noé, pero solo se señalan los puntos de vista negativos, las cosas negativas. Y es verdad, tienen razón quienes lo hablan. Cosas terribles sucedían durante esos días, eso es verdad. Pero hoy queremos ver lo positivo de los días de Noé. Porque estamos explicando que Noé deja pistas de un hombre justo. De tal manera que si nosotros seguimos esas pistas, óigame, amado hermano, por el amor de Dios, si seguimos esas pistas, lo positivo de los días de Noé nos va a pasar a nosotros. Yo no
tengo interés de que a usted le pasen las cosas negativas que pasan en los días de Noé. Renunciamos en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo renuncio, yo reprendo, yo rechazo. Y diga conmigo: toco madera. Yo no quiero que me pase eso, hermano. Dios me libre. Entonces, imagínense, era difícil la vida para Noé en esos días. A mí me llama la atención que resumiendo, sin lugar a dudas, se vivía un nivel de corrupción, hermano, altísimo, en maldad. La maldad prevalecía en esos días, pero él se mantuvo perfecto en sus generaciones. Noé fue testigo de violencia física que existía. Ahorita lo que usted está viendo, no, hombre, hermano, eso. Y nos asombramos, por supuesto. Nos asombramos. Yo me asombro, hermano. Ya cuando voy para México, mataron a 50. Hago un paso para atrás. Hermano, puede venir a Veracruz, amén, allá voy. A dar 2, 3 pasos, 14 muertos en Veracruz. Empieza otra vez. Puro Michael Jackson, hermano, a veces. Terrible. Pero en los días de Noé, así era. Así era, hermano. Entonces, lo impresionante es que a pesar de eso, la Biblia dice que Noé era un predicador de justicia. Oiga esto. Y que Noé comenzó en su prédica de justicia, comenzó a decirle a la humanidad perversa que Dios era un Dios de misericordia, que Dios podía perdonarlos y liberarlos y sacarlos de sus males. Eso predicó Noé. Y comenzó a decirles: miren, va a haber nomás un vehículo de salvación, una arca que voy a hacer, Noé. En esa arca los que entren se van a salvar. Y él predicó: porque viene un diluvio sobre la faz de la tierra, porque vienen aguas que se cubrirá toda la tierra, se inundará de agua y todo ser viviente se ahogará. Les estaba predicando la gracia y ellos comenzaron a reír. ¡Ah, ja, 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 ja! Loco Noé, eres un chiflado, que va a llover. ¿Y qué es eso? Porque nunca había llovido. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 2, dice la Biblia en el versículo 6, que de la tierra se levantaba un vapor que regaba la superficie del suelo. Desde esos días no se conocía la lluvia en la tierra. Por eso decir que iba a llover era una locura. Decir de que viene Cristo es una locura para el mundo. Decir de que vienen 7 años de tribulación es una locura para el mundo. Le decían: ah, qué viejito más loco este. Y le hacían burla. Pero él seguía. Porque decíamos el viernes que una de las cosas que te hacen justo a ti y a mí es de que tú creas en las cosas que todavía no han sucedido, pero porque Dios te las anunció. Esa es la fe. De ver por adelantado lo que Dios te ha dicho que va a pasar. Esa es fe. Y cuando tú crees a las cosas que todavía no se han visto sobre la faz de la tierra, estás haciendo justicia para ti mismo. Y estás entrando en la estrategia divina de la justicia, donde Dios te da como tu recompensa por esa fe, que te va a guardar a ti. Ay, Dios, hermano. Solo tú dale palmas, Jacob, porque solo tú me entendiste. Los demás te están copiando que estás aplaudiendo. Dios te va a guardar por tu justicia. Hermano, Dios te va a guardar por ser hombre y mujer justos. Dios te va a guardar por hacer justicia. ¿Cuántos lo creen? El diablo ya te hubiera matado si no es por eso. Entonces, volvamos al tema. Como le di el significado del nombre de Job, Job era figura de un hombre que tenía que pasar, hermano, por sufrimientos. Pero no es su nombre, significa reposo, significa descanso, significa paz, significa comodidad
y significa el que es consolado. Eso significa Noé, el nombre de él. Entonces, cuando tú tienes fe de que Dios va a hacer justicia contigo, tú vas a estar en